Buenas tardes. Vamos a presentar una serie de 7 capítulos sobre el santuario de Lourdes. En la primera parte de cada capítulo, un ponente del Servicio de Formación de la Hospitalité versará sobre la historia de Lourdes y en una segunda parte el padre Horacio Brito, antiguo rector del santuario y actualmente capellán general de la Hospitalité de Lourdes, tratará sobre el mensaje que la Virgen quiere transmitirnos. Damos paso al capítulo de hoy. Continuamos con el programa que nos están hablando una serie de colaboradores sobre Lourdes y hoy tenemos de nuevo a Manolo Londris. Buenas tardes, Manolo. Buenas, María. Nos vas a contar más cosas sobre Lourdes. Con el motivo del centenario de las apariciones de Lourdes se han escrito muchos relatos, pero no todos ellos coinciden. El Monseñor Teas, el obispo de Lourdes, encarga a René Laurentin que escriba sobre los sucesos acaecidos. ¿Quién es René Laurentin? Bueno, René Laurentin es un sacerdote parisino y es curioso porque este hombre lo hace todo por duplicado. Es decir, es historiador oficial del santuario nombrado por el obispo Teas y es teólogo. Como teólogo tiene 2 doctorados. Tiene doctor en Mariología por la Sorbona y doctor en Teología por el Instituto Católico de París. En el Concilio Vaticano II, también por duplicado, asiste como experto en Mariología y como corresponsal de Le Figaro. Le Figaro es un prestigioso periódico que hoy día se sigue tirando. En la Segunda Guerra Mundial tiene la Legión de Honor y la Cruz de Guerra al Valor. Vamos a analizar esto un poco. Vamos a ver. Francia es un país laico. Y René Laurentin es un sacerdote católico, un capellán católico. Entonces, ¿cómo puede tener estas medallas al valor? Lógicamente, no por estar en un hospital de campaña. Pues efectivamente, este hombre estuvo en primera línea de fuego, tapando las heridas, poniendo un torniquete y sobre todo, acogiendo y dando compañía en primera línea de fuego a toda esta gente. Ahí es donde le dan las 2 medallas. ¿Por qué René Laurentin es la máxima autoridad sobre los sucesos acaecidos en Lourdes? Bueno, es la máxima autoridad porque ha dedicado 20 años de su vida íntegros totalmente a investigar los sucesos de Lourdes. Descubrió miles de documentos inéditos, públicos y privados. Claro, han pasado 100 años. La censura ha desaparecido. La gente ya no vive. La fuente de los sucesos han muerto. Entonces tiene una facilidad enorme. Pero claro, hay que localizar las cosas, tanto en la prefectura de Tarbes como en el Ministerio de Cultos de París. ¿Qué lío tendrían los franceses en aquella época que tenían un ministerio dedicado exclusivamente a cultos? Que en aquella época era Gustave Roulin, el ministro de Cultos. Claro, en estos 100 años ha cambiado 3 veces de edificio. Claro, la documentación ha pasado por 3 edificios diferentes. Claro, encuentra los paquetes de esos años. Pues eso es una minuciosidad y un trabajo ímprobo. Es el autor de más de 150 libros. Y ahora os voy a leer la carta de agradecimiento que le envía el obispo, Monseñor Teas, a René Laurentin. Querido profesor René Laurentin, usted ha llevado a cabo una caza sin precedente del documento. Ha sido el primero en escudriñar en la totalidad de los archivos. Usted ha sacado a la luz muchos documentos desconocidos e insospechados. Sobre la base de todos los documentos ha comprobado día a día y a menudo minuto a minuto qué ocurrió en el curso de las 18 apariciones de Lourdes. Rindo homenaje al rigor de su trabajo, una narración concreta, sencilla y limpia como la misma Bernadette. Usted se ha convertido en uno de los más grandes benefactores de Lourdes, como custodio de la gruta y del santuario. Me siento incapaz de decirle el reconocimiento y las felicitaciones que se le deben. Pierre María Teas, obispo de Tarbes, Lourdes. A la vista de esta carta, cualquier duda que tengamos nosotros, lo que diga René Laurentin va a misa.
Los libros más conocidos sobre las apariciones son los 6 tomos de historia auténtica de las apariciones, pero estos libros no están traducidos al castellano. ¿Tú sabes algún libro que podríamos comprar para saber un poco sobre todo este tema, pero que estuviera traducido al castellano? Efectivamente, no hay mucho escrito al castellano, precisamente porque no somos muchos los españoles que vamos ahí. Tenemos la gran suerte de tener la vida de Bernadette. Aquí nos narra de Bernadette los 22 años que pasó en Lourdes y los 13 años que estuvo en Nevers. Claro, Bernadette se fue a Nevers para autodesterrarse. ¿Por qué? Porque la gente que acudía a Lourdes acudía a ver a la vidente y no iba a la gruta. Entonces, si Bernadette se va a Nevers, que está a 800 kilómetros de aquí, la gente acude a Lourdes y ¿a dónde va? Pues a la gruta, a rezar a la Virgen. Este libro lo tenemos en la librería diocesana Irats, que está en la plaza del Buen Pastor, al precio de 13 euros. Luego tenemos otro libro, que es Lourdes, relato auténtico de las apariciones, en el cual se narra las 18 apariciones exclusivamente, pero con un detalle al máximo nivel. Este libro está agotado, pero tenemos la grandísima suerte de tenerlo en internet, nos lo podemos sacar. La primera hoja es la única que viene en color. Yo recomendaría zonar el color, plastificarla, ponerle un usillo y tenéis las 2 joyas que hay traducidas al castellano. Aparte de René Laurentin, ¿hay más historiadores oficiales nombrados por el obispo de Lourdes? Bueno, pues efectivamente, tenemos a Henry Lasserre. Henry Lasserre fue nombrado a los 6 años de la aparición por el obispo. Es un periodista que escribió más bien en forma literaria y jurídica, pero le costó 5 años sacar el libro Notre Dame de Lourdes. Claro, en estos 5 años la gente quería saber noticias de Lourdes, pero claro, no se las daban. Entonces, el padre Remy Saint-Pé, primer superior de los capellanes de Lourdes, que fue superior con 5 obispos diferentes, o sea, eso es un fuera de serie, porque cada obispo cambia su equipo íntegro. Entonces empezó a escribir sobre los sucesos de Lourdes. Pero, amigo mío, Henry Lasserre, que se entera que alguien está escribiendo lo que el obispo le ha encargado a él, se lleva un cabreo monumental, al punto que se va a Nevers a hablar con la superiora, que le dé permiso para hablar con Bernadette, y le hace escribir una carta y firmarla. Pues hay mínimos detalles que no coinciden con su versión. Con esta carta firmada por Bernadette hace 2 cosas. Eleva una queja al obispo y eleva al Santo Oficio de Roma. Y del Vaticano se obtiene la paralización de las pequeñas historias de Lourdes. Luego tenemos a Leonardo Cros. Esto ya es otra cosa. Esto es a los 19 años de las apariciones. Este hombre es un jesuita metódico y riguroso. Claro, tuvo muchas restricciones, como todos, tanto en el Ayuntamiento de Lourdes, en la Prefectura de Tarbes, como en el Ministerio de Cultos de París. Interrogó a más de 200 personas. Ya no le quedaba más que hablar con Bernadette, entonces se va a Nevers. Pero claro, llega a Nevers y la superiora está hasta el moño de que se salte la norma, que le quieran estar con Bernadette. Y se lo remite al obispo. Y el obispo a la superiora. Tener en cuenta que el obispo es el que le ha hecho el encargo. Queda bloqueado Leonardo Cros. Pero es un hombre constante y se entera que Monseñor Rangenier va a ir a Roma a ver al Papa. Entonces, primero se las ingenia para ir en la comitiva a Roma. Se las ingenia para estar en la audiencia del Papa. Y se las ingenia para que el Papa le dé una carta agradeciendo a toda persona que lleve a buen recaudo este libro que está haciendo. Entonces, más chulo que el punteras, se va con esa carta a hablar con la superiora. Pero, amigo mío, la superiora, que está hasta el moño, claro, teme la fogosidad de Leonardo Cros, teme que se la va a comer a Bernadette. Entonces acude al padre Remy Saint-Pé, que es más discreto y conciliador. Entonces, Leonardo Cros escribe en unas cuartillas 50 preguntas en el margen izquierdo, dejando el margen derecho para que Bernadette escriba la respuesta. Oye, ¿es cierto que los 4 ponentes que nos estáis contando toda esta historia de Lourdes habéis escrito un libro? Pues efectivamente. La misión de nosotros, de los 4 ponentes, pertenecemos al servicio de formación del santuario.
¿Cuál es la misión nuestra? Pues la misión nuestra es al voluntario que está en Lourdes, no al que está un día o 2 días, sino al que está una semana, es decir, al que está un stage, se le saca un día del trabajo asignado y el capellán le explica el tema religioso, el mensaje de la Virgen, y nosotros hacemos 2 cosas. Una, explicamos el tema histórico tanto en Lourdes como en Nevers, y luego hacemos 2 visitas guiadas. Una por el santuario, claro, el santuario tiene 70 campos de fútbol, es la superficie, y hacemos también una visita guiada por Lourdes ciudad, por los lugares que visitó Bernadette. Este libro se empezó a escribir en el 2002, unos han intervenido escribiendo, otros aportando más de 150 fotos en color, otros maquetando el libro. Y yo aquí quiero dar las gracias al extinto y fallecido Cholis Gorostidi, que como Laurentín también tenía 2 cosas, era párroco del seminario y consiliero del Grupo Escut Pañoletas Blancas de San Sebastián. Y a nuestro amigo Alex García Alonso, que ha maquetado esto, y yo ha diseñado tanto las portadas como las contraportadas, y yo diría que ha vestido a la novia, que es importante, eso es importantísimo. Bueno, y termino. Con la pandemia, el grupo nuestro hemos cogido y hemos hecho una selección. Claro, el espesor de las 172 pequeñas historias que se empezó en el 2002 es 3 veces este espesor. Entonces hemos seleccionado 53 pequeñas, las más interesantes y las más amenas. Estas las tenéis en material de oficina Rosan, que está en la calle Prim 18, como a unos 100 metros de la librería Idats, que es la librería diocesana que está en el Plaza del Buen Pastor. Conocemos el relato que Bernardita hace de esa primera aparición que tiene, pero ¿qué significa todo eso? Gracias por la pregunta. Es un relato extraordinario de una niña, digamos, que no sabe leer ni escribir. En primer lugar, ella comienza diciéndonos: escuché como si el viento soplase. Y sabemos que en la Biblia el viento es el Espíritu Santo. Y justamente uno de los roles, de las funciones del Espíritu Santo, es la de disminuir o hacer desaparecer esa distancia que existe entre Dios y nosotros. Es un rol del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la celebración de la misa, el sacerdote pone sobre el altar el pan y el vino, impone las manos, y que por la acción del Espíritu Santo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. El Espíritu Santo también nos permite interiorizar esa presencia de Dios. Y la Virgen María es aquella que el Espíritu Santo cubre con su sombra. Ahí donde está María está el Espíritu Santo. Pero Bernardita es también una bautizada. Es decir, también ella lleva el Espíritu Santo. Por lo tanto, podríamos decir que si esas 2 personas se encuentran, es gracias al Espíritu Santo. Hasta podríamos decir más, es un encuentro en vista de otro encuentro con Cristo. Eso lo iremos viendo más adelante. Luego Bernardita nos dice que vio una niña que la miraba y le sonreía. Pero ¿cuál fue el primer reflejo de Bernardita? El primer reflejo de Bernardita, fue frotarse los ojos. Es decir, ¿qué es eso? Por más bonito, por más bello que sea, no está acostumbrada. Y ella misma dirá: tuve miedo. En la irrupción de Dios en la vida de una persona. En el relato de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel lleva el mensaje a María, a la Madre de Dios, el Evangelio no nos dice que la Virgen dijo: aquí estoy yo, María, dispuestísima a ser la Madre de Dios, sino que nos dice, y se preguntaba qué podía significar ese saludo, y el ángel le dice: no temas, María. Bernardita continúa el relato diciéndonos: puse la mano en el bolsillo, cogí el rosario, quise hacer la señal de la cruz, pero mi mano cayó, estaba paralizada. ¿Por qué está paralizada esa mano de Bernardita? Evidentemente que hay una intervención de Dios, porque ella quiere protegerse. Algunas veces nosotros usamos la señal de la cruz para protegernos, en la oscuridad, cuando tenemos miedo. Los jugadores de fútbol nos queremos proteger, ¿no?
Y ella quiere protegerse, porque está frente a lo desconocido. Mi mano cayó, hasta que la señora hizo la señal de la cruz, y entonces yo también pude hacerlo. Y aquí que esta señora, o esta niña, que es la Inmaculada y no necesita protegerse, hace la señal de la cruz para decirnos que ella, la Inmaculada, es el fruto de la cruz de su Hijo. La Iglesia nos lo enseña cuando nos dice que María, que la Inmaculada es el fruto, María es Inmaculada gracias a los méritos de su Hijo. Entonces, ¿qué nos dirá Bernardita? El miedo desapareció. Es decir, que el punto de encuentro entre María y Bernardita y María, no es en lo maravilloso, es al pie de la cruz. Juan, el discípulo que Jesús amaba, el evangelista Juan, encuentra con María al pie de la cruz de su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos de entrada delante de esa gruta? Dos personas que nos representan. En primer lugar, estamos todos representados por Bernardita. Bernardita nos representa a todos nosotros en cuanto a humanidad herida. Su ignorancia es la nuestra, sus frustraciones son las nuestras, sus enfermedades son las nuestras, pero al mismo tiempo también todos estamos representados por María, la Madre de Dios, porque no es una diosa, es un ser humano trabajado, modelado por Dios. Y María nos representa en tanto y en cuanto humanidad redimida por Cristo. ¿Y qué es lo primero que hace la Virgen? Ella planta la cruz entre su persona y la de Bernardita, para decirnos que el paso de una humanidad herida a una humanidad redimida por Dios se realiza por el misterio de la cruz. Genial. Lo primero que hace María es plantar en ese encuentro el corazón mismo del Evangelio, el misterio pascual. Y Bernardita dirá, el miedo desapareció. Pero luego ella agrega dos pequeñas frases. Juntas dijimos el rosario. La pregunta que yo me hice siempre es que la Virgen reza el rosario. Podríamos decir sí o no. La respuesta nos la da el Papa Juan Pablo II cuando nos dice que en Rosarium Virgine, que es una hermosa carta que escribió donde introduce los misterios luminosos, hermosa meditación sobre el rosario, cuando nos dice que María, la Madre de Dios, era una mamá como todas las mamás del mundo. Y por lo tanto una mamá siempre está haciendo memoria, recordando lo que vivió con su hijo o con sus hijos. ¿Y qué es el rosario? El rosario es hacer memoria de los misterios de la vida de Cristo. Por lo tanto, una experiencia formidable de Bernardita, porque cuando ella, en general era ella la que comenzaba a rezar el rosario, y ella se da cuenta que la Virgen se asocia a su oración. Por lo tanto, que estemos aquí en San Sebastián, en Tucumán, el lugar donde yo nací, o en cualquier lugar del mundo, y rezamos el rosario, la Virgen reza con nosotros. Y al final, Bernardita nos deja esta frase: me hizo señas de aproximarme, pero no me animé, y desapareció. Pero, ¿de aproximarme dónde? La Virgen se encuentra a 4,75 metros del suelo. En realidad, la Virgen invita a Bernardita a entrar en la gruta. Y la entrada de Bernardita será progresiva, yo diría pedagógica y mariológica. ¿Por qué? La Virgen, todo el mensaje de Lourdes se va a desarrollar en el interior de la gruta. Y la Virgen no está en el interior de la gruta, está en un hueco de la roca. ¿Y por qué la Virgen quiere que Bernardita entre en la gruta? Pero vamos, la respuesta nos la da la experiencia de hoy, de los peregrinos de hoy. Si miramos lo que hay hoy en el interior de la gruta, la fuente de agua, la cruz, los cirios, el altar. El altar es Cristo, la fuente de agua es Cristo, los cirios, la luz es Cristo, el altar es la cruz es Cristo. Es decir, que
La Virgen está al servicio de Bernardita. Y discúlpeme, la Virgen no está así, está así, un poco de costado, entre Bernardita y la fuente de agua, exactamente como en las bodas de Caná, al servicio de la invitada, que es Bernardita, al servicio de su hijo, que es la fuente. Es decir, María al servicio de la alianza, del encuentro de la humanidad con Cristo. ¿Y por qué? Porque la Virgen, a lo largo de todo el Evangelio, no se presenta jamás como la propietaria o la protagonista de una historia. Siempre se presenta como lo que ella misma es, y nos lo dice, la servidora de la alianza de la humanidad con Cristo.